Buenos Perfecto. días, como dice que va mi amiguito Darío Landi. ¿Qué dice Luciana Paraíso? Bienvenido. Buen día. Muchísimas gracias. Realmente me siento honrado por esta invitación. Así que bueno, espero estar a la altura. Y Pero bueno, claro que usted me sí. dirá en qué, en qué Bueno, puedo primero, ser útil. para los que no te conocen, para poder contar quién sos, a qué te Sí. dedicas, cuál es tu perfil artístico, docente. Yo soy un cantante, o más bien un cantante que se transformó en cantor. Naturalmente, cuando uno estudia, se sirve de toda la obra musical. Yo hice mi formación en canto lírico camarístico, pero rápidamente lo popular me cautivó y además de cantar así, bueno, música popular latinoamericana, folclore, obras, bueno, yo como integrante de grupos vocales también así, todo el repertorio de música coral. Finalmente me decanté por el tango. Encontré en el tango la estética eh, total, adecuada a mi personalidad y bueno. En el tango es donde hice, digamos, mi mayor trayectoria, tanto como cantante como músico. Hace muchísimos años que toco guitarra, estudio, pero otra de las cosas que hice mucho fue acompañar cantantes. Terminó todo confluyendo en el tango. Hoy por hoy, bueno, la actividad artística está bastante relegada por situaciones conocidas. Eh, Así que bueno, estoy dedicado a la docencia y a la gestión educativa principalmente. Hace ya 16 años que soy profesor del Instituto del Profesorado de Arte, en la formación básica de canto y en el área de tango, canto tango también, allí en la tecnicatura y el profesorado. En este Claro. mes estamos con Carlitos. Y Carlitos. No hace falta Y más sé nada. de, claro, ya está. Bueno, pero justamente, ¿no? Viste que los dos coincidimos en eso, ya está. Em, Mm. ¿Por qué dirías ya está? Con Carlitos no hace falta más nada. ¿Qué aspectos valorás de él para ponerlo en ese lugar? Yo considero que Gardel ha sido un hombre profundamente comprometido con su actualidad, al punto tal de que no tuvo ninguna duda de que lo que hacía se hacía de esa manera. O sea, fue el primero en hacerlo y no tuvo ninguna duda de que era así. O sea, no tomó, al menos, no tomó referentes dentro de lo que él creó. Sí tomó referentes con respecto al canto. Ujú. Eso lo sabemos. O sea, sabemos que era un amante del canto lírico, operístico y demás. Entonces, hay muchos de esos sonidos en su interpretación. Partiendo de esa base, de una persona profundamente actual en su época, yo creo que Gardel llevó al extremo su aporte en al menos tres aspectos que son los más importantes que hacen al tango en particular. Mm. Uno tiene que ver con la técnica vocal, o sea, él abrevó en Eduardo Bonesi y en Tita Rufo, además de que se encontró con ni más ni menos que con Caruso en un crucero a Brasil. Entonces, en lo que tiene que ver con el manejo del instrumento, llegó al límite de la época. Lo máximo que se podía hacer, se entrenó su cuerpo para hacer un cuerpo vocal, o sea, un instrumento eh, de la voz. Entonces, caramba, ya tenemos ahí un puntapié que es para hacer un gol de arco a arco. Eh, lo segundo es la claridad melódica, o sea, un hombre con una memoria y una capacidad de manejar información melódica eh, como pocos. Bueno, como se hacía en ese momento en el canto lírico. El canto lírico maneja mucho la partitura. Es más, Mm. por la tradición europea, la partitura es la ley, o sea, se debe cantar lo que está escrito. Eh, y si bien Gardel también haciendo eh, digamos, una digresión, un permiso para lo que es la música criolla, reelaboró varias melodías, era muy respetuoso de las ideas melódicas, de los motivos melódicos. Si escuchamos, por ejemplo, Vieja Recoba, la, la melodía es muy compleja y sin embargo el tipo canta
exactamente lo mismo en las dos exposiciones y por ahí varía un poquitito, pero claramente se nota que la idea musical para él era importante. O sea, sabía que estaba diciendo algo a nivel musical eh, y eso, bueno, se nota en toda su obra. También, digamos, el acercamiento con el poeta, ¿no? Porque, digamos, Claro, hay, viste que sí, hay unos videitos remasterizados, ¿no? En conversaciones sí, con Discepolo, ¿no? Que él hacía como un gran trabajo de entender qué había escrito el poeta, cuál era el sí. personaje, ya se hablaba del personaje, ¿no? Claro, bueno, De ese es tomar el tercer contacto aspecto. y de... Ahí está, bien. Eso es lo que sería para mí el tercer aspecto, el tercer contenido. Pero terminando con el segundo, la cuestión melódica, a ver, para quienes leemos partituras, bueno, la información claramente la podemos extractar de ahí, pero para quien no lee, tranquilamente puede estudiarse, o sea, escuchar a Gardel y aprenderse la partitura. Así, a ese nivel, digamos, llegó la claridad del Zorzal en lo que tiene que ver con la manifestación de la información musical. Y sí, como vos decís, el tercer aspecto tiene que ver con la poesía, o sea, con esto de qué siente el personaje para estar diciendo esto, qué hay detrás de esa palabra. Porque si Teniendo yo la digo, posibilidad, digamos, de ser tan virtuoso, ¿no? sí, En su instrumento vocal, que podría haberse quedado capturado por su misma, por su mismo virtuosismo, ¿no? Pero sin claro, embargo, claro, lo pone claro, como al servicio de la obra. sí, sí, o sea, el aspecto técnico de Gardel revela que está porque hay vicios técnicos. ¿Viste esto que se criticó siempre? De la R, no, 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 eso Sí, es la un vicio técnico. desoclusión de la... Un consejo que le dio su maestro de canto, porque de hecho hay grabaciones de Gardel desde el principio, viejas, ¿viste? Del Sí, 12, 1912, 1913, donde él no tiene ningún problema con claro, la no, no, R, no, no, pero sino que, bueno, evidentemente es algo que en una estética tal vez comercial o distintiva, eh, sí, él lo toma y también hay referentes de la época que lo toman, ¿no? Hay algunas claro, grabaciones sí, también muy casuales, para decirlo de esa manera, de sí, Corsini, de Mercedes Simone, que los escuchás también con la desoclusión de la N. ¿Sí? ¿Pero claro, qué claro. pasó? Quizás por eso te decía que los referentes que ha tomado quizás no son de la música popular, sino que los cantores de música popular lo tomaron como referente a él. Pero él tomó sonidos de la lírica. Por ejemplo, el que hace desoclusiones es Skipa cuando canta Una furtiva lágrima. ¿Viste? Que dice Ajá, ula, parece que dijera ula. Y eso es para percibir siempre el aire ascendiendo hacia los resonadores. Entonces, si ocluye, ese ascenso se interrumpe. Entonces, por eso le decimos vicio técnico, porque te pincha la burbuja. Vos estás escuchándolo al tipo decir, ay, qué bueno, por una cabeza, y de repente te dice, por una cabeza, y dice, ¿qué claro. pasó? Te hace, te hace ruido. Claro, pero Mira, más allá de eso, el tercer aspecto tiene que ver con el género, con el estilo. O sea, ¿cómo se canta esto? ¿Qué siente el personaje? ¿Cómo hago para meter a la gente en esta escena, ¿no? Donde hay un tipo que le gusta jugar a los caballos y apuesta y de repente empieza a cruzar una historia de amor con ese juego, con esa timba. Eh, Todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza y qué sé yo. Y el tipo lo dice de una manera que le hace decir a Horacio Ferrer que crea un arte interpretativo. Epa, arte interpretativo. Claro, la palabra tiene su peso en el marco musical. Entonces, empieza a ser dicha, y digo empieza porque hubo cuestiones de acento cruzado que Gardel no resolvió, como milongá sentimental, ¿viste? Eh, Empieza a decir la palabra en el marco de la música como cuando uno conversa. Y es mucho más convincente.
el personaje te contagia y te hace meter en la historia. Y eso es algo, Sí. esa es otra de las grandes creaciones de Gardel. Sí, además como introducir el lenguaje de la voz hablada, ¿no? De la palabra Exactamente. dicha, usar como un fragmento de melodía que después se convierte en una palabra de la voz hablada, o usar Exactamente. la palabra de la voz hablada que después se convierte en un fragmento musical, todo en una misma oración, sin sentir que hay un corte, ¿no? Que Claro, esto es, ¿no? Sino como una unidad. ¿Sabes qué? Hablabas de los aspectos técnicos vocales, ¿no? De lo lírico. Eh, si los tuvieras que definir, por ejemplo, además de los portamentos, digamos, ¿qué elementos específicos técnicos de la lírica él traslada? los adornos claramente los extrapola de la música lírica. O sea, son típicos los finales con mordentes, ¿viste? Que Nelly Omar también lo hacía. Ujú. Eh, Como una especie de cadencia, la cadencia también, o sea, sobre el final de la obra, el tempo se ralentiza y en ese momento el cantante varía el final, ¿no es cierto? Hace algo, eh, y una de las cosas que mucho hacía Gardel era un mordente sobre alguna de las notas del final. Bordaduras, trinos, portamentos, apoyatura también, mucha apoyatura. Las apoyaturas, bueno, sabemos que son notas muy breves que eh, preceden a la nota del comienzo de alguna frase. Eso al menos lo he escuchado, creo que eso sería lo que Gardel, digamos, traslada del canto lírico camarístico al tango. La forma oval de la boca es generalizada por la constitución de la cara en la mayoría de los cantantes, pero aquellos que tienen, por ejemplo, la laringe muy baja, como era el caso de Alfredo Kraus en la ópera, usaban la sonrisa, o sea, como una necesidad técnica de compensar El una espacio. dimensión, sí, una dimensión en su propia textura. Entonces, Krauss en muchos reportajes y conferencias habla de eso, o sea, su maestro tuvo la lucidez de enseñarle a levantar la laringe mediante la sonrisa. Krauss hace mucho esto, así, la sonrisa cubriendo los dientes, la arcada dentaria superior para lograr la uniformidad que tiene en toda su tesitura y la facilidad de los agudos. Entonces, probablemente Gardel, eh, que estaba en todo, o sea, tenía una conciencia corporal suprema, haya utilizado no solamente la sonrisa como esa forma de ser simpática que tenía de muchacho del abasto, ¿no? Sino también como No, una no, forma sino como un de recurso compensar, técnico. sí, 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 una forma de aclarar el sonido, ya que, bueno, era barítono, pero sonaba muy claro para ser un barítono, sonaba muy brillante. Entonces, de ese brillo es probable que lo haya logrado a partir de la elevación laríngea. Cuando hacemos una sonrisa con comisuras hacia atrás, eh, el hueso dioides eleva un poquito la laringe y entonces no se carga tanto de graves en el fondo. El sonido es mucho más claro. Yo creo que ha venido por ese lado, un estudio profundo de su propia técnica, o sea, de los elementos técnicos generales a su instrumento en particular. Claro. Como concepto de lo que hablábamos recién, ¿no? De la necesidad de mantener una laringe estable y Sí, mayormente descendida para que el vestíbulo laringio, que es ese espacio que nos queda junto sí, con los espacios internos del tracto vocal y de la creación claro. del velo, no estamos hablando de nada rígido ni impuesto, porque la laringe tiene un movimiento vascular que de ascenso y descenso de cantante en su necesidad contraria de sentir que la laringe la tenía descendida y querer aprovechar como el movimiento de la sonrisa para tener espacios más Sí, altos. ¿Podemos redondear de eso, por sí, por ejemplo, supuesto. que, Por supuesto. Yo te para decía no dos cosas. generalizar, decíamos, ¿no? No, claro, es muy importante no generalizar, porque la voz
es un instrumento único. Cada persona tiene una voz. Entonces, hay alguna serie de reglas generales que son aplicables, pero hay que ir a la particularidad de ese instrumento. El instrumento de Alfredo Kraus estaba muy abajo y justo encontró un profesor que se dio cuenta y le dijo, mirá, Alfredo, esto te puede servir. A mí me parece que vos tenés que levantar toda esta musculatura para que la laringe se eleve, y el tipo empezó a hacer así, y empezó o sea, convengamos que si vemos cantar a Kraus, la cara es rara, Lo ¿viste? dice todo. Se complica. Claro. Y sí, porque se lo va a hacer una mueca eh, rara, entonces por ahí no es, puede ser, resultar hasta no muy agradable, pero su técnica es así, el sonido es increíble. Se le ha criticado que tiene un sonido seco, qué sé yo, como que es seco, o sea, con armónicos menos armónicos agudos, no sé. La cuestión es que su técnica es genial, le permitió cantar hasta muy, o sea, muy largos años, hasta poco antes de fallecer. Eh, Qué bueno. y bueno, pero es una cosa que le funcionaba a él. Claro, totalmente. La regla general no dice eso. La regla general habla de abrir adentro el vestíbulo laríngeo, o sea, el pabellón bucofaríngeo, para tener aire, y ese aire ayuda a las cuerdas vocales a acoplarse mejor y las salva de algún golpe. Entonces, eso es lo que debe hacerse. Y lo segundo, la importancia como profesores, de darse cuenta de qué es lo que necesita en particular el instrumento único de cada alumno, ¿no? Lo que hacemos siempre es, bueno, trabajar sobre reglas generales y ver cómo van funcionando. Y sobre todo también valorar, poner en valor lo que cada alumno siente cuando hace esa exploración. Si le molesta, si le duele, bueno, claramente no es por ahí. Pero animarle a que explore para poner en valor las sensaciones propias, que vaya siendo protagonista de la construcción de su propio instrumento. Me quedé pensando en un aspecto, ¿no? Que, eh, por ejemplo, del vibrato, ¿no? Del vibrato Sí, que en Gardel se expresa como lo que es, ¿no? Que es esa reverberancia natural que sucede cuando la laringe está totalmente libre, cuando tenemos exactamente. espacios, ¿no? Claro. Eh, no hay ninguna manipulación No, no. de, eh, de buscar ese recurso, ¿no? Claro. O de tratar de imitarlo con el costo que eso significa después. Sí, Y que sí, también en hacerlo. el estilo, viste que en años posteriores hay como una especie de deformación en relación Sí, al sí, uso de un vibrato como demasiado exagerado, ¿no? También claro. de la potencia, porque Gardel tenía una media voz continua y muy consciente de en qué momentos usar. Gardel cantaba en su media voz, o sea, en un matiz medio, iba de vez en cuando al forte, iba de vez en cuando al piano. Y matizaba de una manera increíble. Cuando los críticos los llamaban i musici, o sea, los músicos, los cantantes, que lo que hacían era puro virtuosismo, plantarse en la música sin decir ningún mensaje. eh, Parecía que era más importante la figura del cantante que lo que estaba diciendo, que tratar de emocionar, que tratar o sea, de pensar en la persona que está escuchando. Era puro mostrar eh, habilidades, era como una especie de malabarismo, y después eso cambió. Quizás en el tango, o sea, también empieza siendo de una manera, luego cambia el gusto y va para el otro lado. ¿Qué cosas vos sentís que tomás técnicas o expresivas, si es que las has tomado, ¿no? Tengo una en particular que es una cosa con la que lucho hoy, porque Gardel era muy, muy consciente de estar cantando para un público. O sea, eso, eso siempre obliga a pensar en el emplazamiento hacia afuera. O sea, lo que está pasando afuera con lo que yo hago. Vale decir, el vínculo. Eh, yo canto y alguien me escucha. Y entonces él llevaba permanentemente la atención a eso, porque fíjate que es lo que lo hace ser tan eficiente frente a cámaras.
¿no? El videoclip que inventó él, eh, te das cuenta que siempre está pensando en lo que te dice y te mira. Está tocando la guitarra, pero la guitarra toca un poquitito, no está pensando en la guitarra, está pensando en eso. Yo, como también toco la guitarra, entiendo esa idea, pero todavía no puedo. Pero sí, es un referente a ese nivel. Yo creo que eso, de cantar y tocar la guitarra, que además es una imagen típica criolla, es algo con lo que Gardel creo que ganó un montón. Se dijo muchísimo desde ahí, ¿no? Es algo que yo tomo como referencia también. O sea, eh, cantar con el acompañamiento de la guitarra. Que mencionabas, por ejemplo, o algún aspecto de adornos, o de lugar sonoro, ¿no? Claro. ¿Lo tomaste o no? ¿O fuiste investigando por otros lados? ¿Por Eh, qué te pregunto esto? ¿No? Digamos, yo tengo la conciencia, si bien justamente en la actualidad y desde hace varios años han surgido justamente otras metodologías, ¿no? Que van claro, acompañando el proceso del bel canto o haciendo como otras propuestas dentro del avance fisiológico, ¿no? Del cambio de claro, lenguaje, del cambio de sonoridad de cada época, ¿no? Que, que nos hace claro. no hablar como en esa época. Con respecto a la técnica, trato de mantener estable, digamos, el instrumento eh, en toda su resonancia. O sea, trato de volver siempre a las fuentes de canto camarístico, para tener una resonancia completa y, bueno, una respiración ágil, que es algo que debe estar para mantener, digamos, el instrumento sin problemas, ¿no? Sin esfuerzos que puedan llegar a grabar otras memorias musculares que lo hagan menos sonoro. Eh, pero básicamente soy muy clásico en la interpretación. O sea, busco, por ahí sí tomo como referencia a Gardel en reelaboraciones melódicas, ¿sí? No tanto en adornos, los adornos mucho no me salen, la verdad. Eh, no puedo decir mucho a través de los adornos, sí la melodía y la palabra, el peso de la palabra. Eh, el peso de la palabra es algo con lo que trabajé muchísimo y a partir bueno, de mi incursión en las artes dramáticas se hizo más fuerte, ¿no? Eh, o sea, inclusive hasta llegar a usar recursos que no son del canto, que son más bien de la palabra hablada directamente, como cuando uno habla con otra persona, sacado, si querés, o muy enojado, o muy compungido. Entonces, esos sonidos, que son otra cosa, Sí, de la voz teatral. claro, que exceden al canto, los he empezado a usar y, bueno, los trato como un sacramento de cuidadosa administración, porque soy cantante. Eh, He actuado, pero soy cantante, entonces me gusta más el discurso musical. Bueno, algo que quieras dejar como mensaje, como consejo, algo que no te haya preguntado, que te parezca importante tener en cuenta, de Carlitos. No sé si consejo, o sea, puedo decir lo que la música, lo que el canto hizo en mí y como es algo positivo, yo creo que el consejo eh, va por añadidura. El que canta sus penas espanta, entonces no hay que dejar de cantar. Cantar es lo mejor que nos puede pasar si realmente nos gusta. Entonces, sea lo que sea como sea, seguir cantando, eso es lo que hay que hacer. Eh, eh, es otra forma de pensar, ¿sí? Cantar es la otra forma de pensar. Eh, en general, en el occidente, yo me atrevería a decir muy atrevidamente que en todo el mundo hacemos las cosas por algo, con un objetivo. Yo quiero esto, entonces trabajo tantas horas para tener tanto dinero o voy a hacer tal o cual cosa para conseguir tal o cual otra. Cantar es cantar porque me gusta.
entonces pienso de otra manera. No pienso en lo que voy a conseguir, en lo que voy a lograr, sino en que me gusta hacerlo y de esa manera me aseguro que lo estoy pasando bien ahora. No lo voy a pasar bien después cuando consiga lo que me propongo. Lo estoy pasando bien ahora. Y si lo paso bien ahora, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Entonces, cantar, siempre cantar. Sí, hay que seguir en esta huella y mientras dé el cuerpo. Ese es mi testimonio y si querés también es mi consejo. Muchas gracias, Darío. Muchas Al gracias. contrario, al contrario, Lu, muchas gracias a vos por la invitación. Un saludo a todos quienes te escuchan y decirles que, bueno, están en muy buenas manos, con una excelente guía, con una excelente docente, con una gran artista. Así que todo lo que les digas, todos sabemos que es para bien.